Las zoonosis son enfermedades que pueden ser transmitidas naturalmente desde los animales vertebrados hacia los seres humanos. Los patógenos zoonóticos pueden ser bacterias, virus, parásitos o agentes no convencionales y propagarse a los humanos ya sea por contacto directo o por medio de los alimentos, el agua o el medio ambiente. Estos representan una problemática de salud pública muy relevante para todo el mundo, debido a la estrecha relación que existe entre los seres humanos y los animales del medio agrícola, además de los animales de compañía y los entornos naturales. Existen diversas enfermedades zoonóticas, como lo es la rabia, que suele ser transmitida por perros, gatos y caballos comúnmente, y también existe la brucelosis, que es transmitida por medio de los bovinos, porcinos y caninos. Estas suelen ser dos de las más frecuentes a nivel mundial. Sin embargo, existen muchísimas más que pueden hasta inmunosuprimir gravemente al individuo y con muchas serias complicaciones. Les voy a hablar sobre la clasificación de la zoonosis. Esta puede clasificarse de diferentes puntos de vista. Eh, a grandes rasgos se puede clasificar entre zoonosis bacterianas, zoonosis víricas, parasitarias, fúngicas y priónicas. Esto depende en función del agente infeccioso de que se trate. También, según el Comité Mixto de la FAO y la OMS de expertos en zoonosis, las clasifican en función de si el reservorio lo constituye el hombre o los animales. Se utilizan términos como la artropozoonosis y la zoantropozoonosis para indicar además la dirección en que se transmite la infección. Otra clasificación del mismo comité, mucho más clara desde el punto de vista práctico, es la que se basa en el ciclo biológico del agente infeccioso. Esta puede ser clasificada en zoonosis directas, que estas son aquellas que se transmiten de un huésped a otro huésped susceptible de contraer la infección por contacto directo, por un objeto contaminado o por un vector de tipo mecánico. Luego estaría la ciclozoonosis. En este caso, el agente infeccioso, para completar su ciclo evolutivo, requiere de más de un huésped vertebrado, pero ninguno invertebrado. En el caso de las teniasis humanas y la equinocosis. Luego está la metazoonosis. Son infecciones que se transmiten mediante vectores invertebrados. El agente infeccioso puede multiplicarse y desarrollarse en el animal invertebrado y la transmisión a otro animal vertebrado. Solo si es posible tras un periodo de incubación extrínseca. Luego está la saprozoonosis, que tiene a la vez un huésped vertebrado y un lugar de desarrollo no animal, como la materia orgánica, el suelo y las plantas. Existen dos tipos de zoonosis en función de su modo de transmisión, la zoonosis directa e indirecta. La zoonosis directa la constituyen aquellas enfermedades contagiadas directamente de animal a animal, o bien de animal a ser humano mediante el aire, las picaduras o la saliva. La pandemia originada por el coronavirus es sin duda el ejemplo actual más relevante de enfermedad zoonótica. Su origen animal, su amplia extensión geográfica y el hecho de que los animales son hospedadores naturales del coronavirus son las características de una enfermedad zoonótica vírica directa. Un ejemplo de zoonosis parasitaria directa es la toxoplasmosis, una enfermedad de distribución mundial que afecta a mamíferos y aves, siendo frecuente la infección en el hombre. Los roedores pasan el microorganismo de generación en generación mediante infección congénita. Esto quiere decir que la infección se adquiere desde el momento de gestación. Así pueden construir un reservorio de infección durante largos periodos de tiempo en las partes donde se localizan. Los gatos y otros felinos son los huéspedes definitivos del Toxoplasma gondii. Estos albergan el parásito en el intestino, donde se efectúa la fase sexual de su ciclo vital y se contagian por la ingestión de roedores y aves infectados. Buen día, mi nombre es José Mejías y yo voy a estar hablándole entonces sobre lo que es la zoonosis indirecta. Ya sabiendo acerca de la zoonosis directa, hay que recalcar nuevamente que mucho se sabe que en la actualidad todas las zoonosis representan cerca del 70% de las enfermedades infecciosas sobre el hombre, demostrando también entonces un enorme sufrimiento humano, ya que causan daño a la salud, a la vida, notables pérdidas económicas en la salud animal y una carga económica considerable para todos los servicios de salud pública, en términos de ausencia al trabajo, tratamiento ambulatorio o intrahospitalario.
Por estas razones deben ser motivo de atención transversal, multidisciplinaria e interinstitucional. Su importancia deriva de la existencia de más de 800 zoonosis, conocidas ya actualmente, que son de causa de morbilidad y mortalidad, en extensas zonas con poblaciones animales y humanas susceptibles. La mayoría de la investigación actual se centra en el estudio del patógeno y, por supuesto, la persona o el animal enfermo, no así el estudio de las variables involucradas en las causas de la generación, persistencia y propagación de nuevas zoonosis, que entre ellas destaca la zoonosis por transmisión indirecta. La misma envuelve a varios vehículos, ya sean vivos o inanimados, que transmiten entonces lo que es la infección entre animales o humanos infectados a humanos o animales susceptibles respectivamente. Dentro de esta zoonosis, las antes ya mencionadas, encontramos a la ciclozoonosis, metazoonosis y saprozoonosis. La ciclozoonosis, en ella se requiere para su transmisión de 2 a más huéspedes vertebrados para mantener al agente patógeno. En estas, el patógeno puede sufrir cambios significativos dentro de su propagación, como evolución en su ciclo. Por ejemplo, la hidatidosis, la triquinelosis y la cistercercosis. En la metazoonosis, para su transmisión se requiere un huésped vertebrado y un invertebrado respectivamente para mantener al agente infeccioso. La transmisión la realiza el vector invertebrado. En cambio, el agente infeccioso se puede multiplicar o desarrollar o ambas situaciones en su propagación como evolución en su ciclo. Por ejemplo, el dengue o el virus del oeste del Nilo. En la saprozoonosis, el agente infeccioso se mantiene en sitios inanimados, como lo que es la tierra, agua, vómites o suelos con excreta de especies destinadas a la explotación pecuaria, doméstica o silvestre, donde el microambiente favorece el desarrollo o mantenimiento del agente. Por ejemplo, la histoplasmosis, la colibacilosis o la listeriosis. Se cree, respectivamente, que el surgimiento de zoonosis nuevas o el recrudecimiento de enfermedades ya conocidas obedece a múltiples factores, tanto diversos como cambios climáticos y ambientales, o de carácter internacional, por supuesto, como los de la producción y distribución de alimentos, o demográficos, como lo que es el desplazamiento de seres humanos de un lugar a otro. La zoonosis viral no es más que una enfermedad que es transmitida por algún agente viral de animal a humano. Los virus son partículas infecciosas de tamaños muy pequeños, teniendo una longitud aproximada entre los 10 a 20 micrómetros. Estos, al no ser considerados como un organismo vivo, necesitan de un anfitrión, es decir, de las células de un organismo vivo para poder vivir y multiplicarse. Por lo tanto, suelen encontrarse dentro de ellas. Sin embargo, cabe destacar que los virus son capaces de existir tanto dentro como fuera del organismo del que se beneficia. Algunos son más resistentes a diversas condiciones del ambiente. Entre estas podemos mencionar la temperatura y la humedad. Pero así como hay muchos virus resistentes ante las adversidades ambientales, también hay otros más susceptibles. Mencionando algunos de estos ejemplos se encuentra el virus del causante de la fiebre amarilla, que se puede encontrar dentro de los glóbulos blancos de la sangre y se contagia a través de la picadura de mosquitos, o el virus causal del hantavirus, que se puede transmitir a través del contacto directo o inhalación de partículas virales que son eliminadas en materia fecal u orina de algunas especies de roedores. Ahora bien, yéndonos a la actualidad, el interés de la comunidad científica por este tipo específico de zoonosis ha aumentado drásticamente, y esto se lo debemos gracias a la emergencia que dejó el COVID-19, cuyo agente causal es un virus que se presume que proviene de los murciélagos. Esto lo sugiere la evidencia viróloga actual. Sin embargo, dicha pandemia no es la primera crisis epidemiológica causada por la propagación de virus zoonóticos, transmitidos por este mamífero volador en específico, pues la mayoría de las zoonosis provienen de murciélagos y de roedores. Los murciélagos en particular están asociados al origen de enfermedades que se han convertido en endemias, epidemias y pandemias en las últimas décadas. Incluso hay estudios microbiológicos que sugieren que ciertos virus actuales presentes en roedores comparten ancestros comunes desarrollados previamente en quirópteros.
Finalmente, mencionando algunos tipos de zoonosis virales más comunes, encontramos la eczema contagiosa, el dengue, el ébola, el hantavirus, rabia, sarampión, viruela bovina, viruela de los monos, el Zika y el COVID-19. La zoonosis bacteriana. Conocemos que estas son enfermedades infecciosas ocasionadas por bacterias y que son transmitidas desde los animales hacia los seres humanos. Estas mismas bacterias pueden estar presentes en lo que es el aparato gastrointestinal de los animales o pueden estar en otros sitios o áreas del cuerpo del animal, como lo pueden ser las vías respiratorias, la piel o las vías urinarias. Estas pueden transmitirse de distintas formas, como lo puede ser por medios contaminados por heces u orina, o ya sea por mordeduras del animal, y también puede ser por medio de los vectores, como los insectos. También puede ser por comida o aguas contaminadas. Se conoce que las bacterias son organismos microscópicos, unicelulares, y que las bacterias que viven naturalmente en animales se les suele llamar flora saprofita. ¿Por qué? Porque estas no causan ningún daño dentro del animal donde estas habitan naturalmente. Es tanto así que algunas de estas ayudan al organismo de ser vivo a cumplir distintas funciones enzimáticas, como lo es el hecho de digerir alimentos o impedir el crecimiento de otras bacterias que suelen ser peligrosas o mortales. Todos los animales pueden transmitir distintas enfermedades, pero los más comunes son con los que el ser humano suele tener mayor contacto, ya sea de manera directa o indirecta. Estos suelen ser las mascotas y los animales usados para la ganadería y la granja. Y para todas estas enfermedades se suelen utilizar algo llamado los antibióticos como tratamiento, además de medidas de profilaxis. Además de que también se pueden utilizar otras medidas farmacológicas que indique el médico, como lo pueden ser para las complicaciones que tenga la enfermedad. Hablando de los antibióticos, vemos que estos son un grupo de fármacos que poseen la capacidad para destruir o inhibir el crecimiento de las bacterias, que es importante en estos que no se realicen de manera indebida, o sea, que no se usen de manera indebida o irresponsable, ya que existen estudios que han demostrado que las bacterias tienen una tendencia a aumentar su resistencia hacia ciertos fármacos que son utilizados de manera indebida en el organismo, como lo pueden ser los antibióticos, ya que el fármaco pierde su eficacia en el organismo y complica el tratamiento. Algunas de las bacterias patógenas son la Bartonella henselae, que es provocada por los arañazos de los gatos. Luego está el Campylobacter, la Leptospira y por último la Salmonella. Estas tres suelen ser provocadas por medio de aguas o comidas contaminadas por heces o orina de los animales y pueden causar enfermedades muy graves. Por lo menos la salmonela suele estar más que todo en enfermedades causadas en los niños, o sea, en la infancia, y suele ser muy grave para estos, causándole algo parecido a una gastroenteritis aguda. Buenos días, yo soy Pedro García y les voy a hablar sobre las zoonosis fúngicas. Así como los otros tipos de zoonosis, son enfermedades transmitidas de animales al ser humano, como pueden ser parasitarias, virales, bacterianas, en este caso por hongos. A diferencia de los otros tipos de zoonosis, las zoonosis fúngicas son de mucha menor incidencia que las otras clases, ya que estas son adquiridas más que todo por pacientes con inmunosupresión o inmunocompetencia, ya que los hongos no se llegan a desarrollar de manera óptima o simplemente no llegan a ser transmitidos a pacientes los cuales se encuentran en su estado óptimo del sistema inmune. Esto también refiere o vuelve a pacientes posibles a cualquier tipo de paciente hospitalizado con las defensas o el sistema inmunitario debilitado. También tenemos que el papel que juegan los animales por esta falta de estudio, por la falta de incidencia que tienen estas enfermedades, se ve mermado, ya que muchas veces no se ven cuáles son los vectores, reservorios o huésped de estos tipos de hongos o cómo funciona su cadena de transmisión efectivamente. Esto no elimina que si hayan enfermedades donde esto sea conocido, como una de las tres enfermedades más frecuentes de micosis zoonótica, las cuales voy a mencionar a continuación, comenzando por la tiña o dermatofitosis, la cual es una enfermedad en que el hongo tiene afinidad por la queratina, lo cual causa afecciones en la piel, caracterizado por la destrucción o
la afección de los folículos pilosos provocando la caída del cabello. Esta enfermedad está transmitida, o el vector de la zoonosis principalmente son los gatos con un 82%, pero también se han registrado transmisión a través de caninos, conejos y hámster. Está transmitido por dos hongos principales, los cuales son la Phytoplankton megalophytes y la Microsporum canis, respectivamente. Y también tenemos la enfermedad de la cistoplasmosis, la cual es transmitida por las heces de murciélagos y también de algunas aves, más que todo en cuevas y lógicamente en gallineros o crianzas respectivamente, y poseen zonas endémicas tanto en América, Asia y África, y están transmitidas por este tipo de heces por el hongo Cytoplasma caspalatum. Y la última enfermedad es la criptococosis, que está transmitida por la S de las palomas, por el hongo Cryptococcus gatti. Muchas gracias. La zoonosis parasitaria. Las enfermedades parasitarias constan de una amplia distribución a nivel mundial, predominando en aquellas zonas tropicales y subtropicales, transmitidas mediante el consumo de agua o alimentos contaminados por medios de vectores a través del fecalitos, a través de persona a persona o persona a animal, que este último se conoce como zoonosis. Algunos tipos de zoonosis parasitaria son la hidatidosis, que es causada por el parásito Echinococcus granulosus, que tiene como hospedador definitivo al perro en su intestino. Los huevos son expulsados por las heces del perro y esta es su forma infectante, adhiriéndose a lo que vendría siendo el alimento del ganado y otros herbívoros, incluyendo el hombre, afectando principalmente al hígado y a los pulmones. Segundo, tenemos al cisticercosis, que es causada por la larva del Cestodo Taenia solu, cuya forma adulta se encuentra solamente en el intestino del ser humano. Cuenta como su hospedador definitivo. Los huevos lo que hacen es ser eliminados mediante las heces, siendo depositados en el suelo. Posteriormente puede ser ingeridas por el cerdo y accidentalmente por el ser humano. Su forma patógena más grave se conoce como neurocisticercosis, al localizarse en el tejido nervioso. Tercero, tenemos al fascicolosis, que está causado por la fascícula hepática, siendo el hospedador definitivo el ganado y los animales herbívoros. El ser humano es un hospedador accidental adquiriendo mediante la ingesta del parásito en su estadio larvario en el agua o vegetales crudos, principalmente en el perro. Mientras que el ganado lo adquiere mediante la ingesta de hierbas, plantas acuáticas, pasto o alimento vegetal que tenga la larva. Cuarto, tenemos al Geohelminthis, que normalmente los animales de compañía constituyen un potencial reservorio. Estudios realizados demuestran que altas prevalencias de geohelmintos zoonóticos en los suelos de lugares recreacionales y espacios públicos como lo son parques, plazas y playas, donde los animales y las personas tienen constante acceso. Entre estos geohelmintos contamos con los Astrogyloides estercolysis, el complejo Toxocara y el complejo Asilotoma. Quinto, tenemos a los toxicarosis. Estas son causadas por las larvas neonótodos Toxocara canis o Toxocara feris, cuya forma adulta habita en el intestino de los perros o los gatos respectivamente. Los huevos son eliminados mediante las heces de estos animales. Al estar en contacto con el ambiente, estos sufren un proceso de maduración, teniendo como finalidad la formación de larva en su interior, lo que vendría siendo su forma infectante. En el perro y en los gatos los huevos eclosionan y antes de llegar al intestino concluyen lo que sería un ciclo en los pulmones, y en el caso del hombre no alcanzan su forma adulta y por lo tanto tienen que migrar a otros tejidos, dando como lugar a la larva microvisceral o toxocorosis ocular. Otras zoonosis parasitarias pueden estar causadas por los siguientes parásitos, que serían la Giardia intestinalis y el complejo Cryptosporidium, que estos son parásitos que afectan principalmente al tracto digestivo. Ahora abordaremos el tema de lo que es la zoonosis priónica, pero primero tenemos que saber que para comprender este tema en su totalidad, primero tenemos que desglosar dos temas dentro del mismo. El primero siendo las enfermedades priónicas y el segundo
siendo el prión como tal, es decir, entender su estructura y por qué es capaz de producir patologías dentro de nuestro organismo. Primero, las enfermedades priónicas son un grupo de patologías conocidas como encefalopatías priónicas. Estas encefalopatías son enfermedades neurodegenerativas que causan una sintomatología muy fuerte e irreversible dentro de nuestro organismo. Estas enfermedades neurodegenerativas se producen debido a un ente anómalo dentro del organismo que se puede producir tanto dentro de nosotros como adquirirlo de un medio externo, cosa que se explicará más adelante. Este ente extraño o ente anómalo es el prión. Y un prión no es más que una proteína mal plegada, es decir, una proteína que tiene un cambio en su estructura molecular que le impide funcionar como debería. Este cambio en su estructura principalmente se da por proteólisis, pero también se puede dar por factores genéticos y por algún tipo de medicamentos. Pero lo que tenemos que tener en cuenta más que nada es que este cambio en su estructura molecular y esta reorganización de sus bases nitrogenadas y aminoácidos es tan intensa que no solamente altera la funcionalidad de la propia proteína, sino que también le proporciona la capacidad de alterar la estructura de las proteínas que entran en contacto con esta primera. A las proteínas que funcionan correctamente se les conoce con el acrónimo de PRP y a las proteínas priónicas se les conoce con el acrónimo de PRPSC para diferenciarlas y entender que éstas se encuentran alteradas. Estas proteínas priónicas principalmente se encuentran en animales mamíferos. De aquí que consideramos esta enfermedad una zoonosis, porque las encefalopatías principalmente se categorizan en tres. En idiopáticas, de origen desconocido, en genético, que se propicia debido a nuestra genética, y las adquiridas, que son las que nos competen y las que vienen al caso, las cuales se dan debido al consumo de carne de estos animales, principalmente la carne bovina. Y de aquí hablamos de la enfermedad principal que comprende la zoonosis priónica, la cual es vulgarmente conocida como la enfermedad de las vacas locas. Esta enfermedad en la vaca, o es decir, en el bovino, lo que produce es una encefalopatía espongiforme. Pero una vez que nosotros consumimos esta carne infectada y este prión entra en nuestro cuerpo, a nosotros nos ocasiona una enfermedad neurodegenerativa conocida como la enfermedad de Stephen-Jacob. Esta enfermedad en su modelo nuevo, porque el modelo anterior explica la enfermedad proveniente dentro de nosotros mismos. La nueva explica el procedimiento mediante el cual nosotros adquirimos esta enfermedad de un agente externo, que en este caso vendría siendo el bovino. Una vez este prión entra a nuestro organismo, lo que hace es alterar el resto de las glicoproteínas sanas que están en nuestro cuerpo, y esto sucesivamente va escalando hasta un punto donde ya no tenemos proteínas funcionales, que causan un efecto desastrosamente masivo en nuestro sistema nervioso, ocasionando esta encefalopatía, que lo que hace es degenerar completamente la materia gris de nuestro cerebro y sistema nervioso central, para finalmente terminar dejando una silueta de esponja, lo que le da nombre a la enfermedad original. De esta manera ocasiona sintomatologías de los primeros 6 a 24 meses de haberlo adquirido, pero esta se puede manifestar incluso años y años de haber adquirido el primer prión. Estas enfermedades son irreversibles y generan síntomas como lo que son la ataxia, la incapacidad para articular palabras, incapacidad para articular movimientos, psicosis y demencia, para finalmente perder completo control de nuestra actividad motriz y morir por incapacidades cognitivas.